Hola, buenas. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Para que no te veo todavía? No, ahí, Ahí sí. Bueno, ¿cómo estamos? por acá, luchando con El el micrófono. micrófono, porque me di Ujú. cuenta de que las otras veces tampoco se escuchó nada. Bien, no, pero igual se te escuchó perfecto. No sé, siento que a vos se te escucha mucho más que a mí. No es justo. Ujú. No, total. No es justo, toda tóxica estoy hoy. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué tal esa Bueno. semanita? ¡Ah, diciembre! ¡Feliz Mm, cumpleaños! ¡Feliz Feliz Navidad! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! cumpleaños. Todo. ¿Cómo pasaste? Nunca te escribí por tu cumpleaños, me di cuenta. Pasé, sí, pasé muy bien, la verdad que pasé bien, pasé tranquilo, me gusta como estar en una onda más para adentro siempre mi cumpleaños, ¿no? Como, bueno, como una cosa muy, muy tranqui. Como que si lo puedo pasar así, Mejor. like, sí, absolutamente. Estoy igual. Y la verdad que pasé lindo, así bueno, definiendo también intenciones para el año que viene, y bueno, empezando a trabajar un poco en todo lo que viene. Me gusta. Bueno, estuvimos Sí, parecidos. sí, sí. El sábado. Imagínate el caos de días que tengo en la Mm, cabeza. El martes también pasé, bueno, arranqué con bastante laburo, ujú. que estuvimos dando la charla y eso. Y nada, después no me di cuenta, recién ayer fue como que terminé el martes, imagínate, Claro, sí. arranqué y recién ayer fue como una onda, bueno, ok, y me tomé como mi tiempo para decir, bueno, tranquilidad, enfocarme, ver y planificando un poco el año que viene. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, así que pasaste bien entonces. Sí, divino. Creo Y que eso es lo más importante. todo pronto para el nuevo año. Tal cual. Sí, sí, empezar a trabajar sobre todo bueno, en esta cosa de tener intenciones claras, ¿no? Es como que la intención es como, o como invertirle el tiempo necesario a definir la intención clara, sí, para lo que uno quiere. Aclarar un poco los caminos también, ¿no? O sea, quieras Sí, o no, o sea, eso de que hablábamos la vez pasada, al tener más un poco claro con la intención de hacia dónde vamos, como después todo se empieza a clarificar de, bueno, qué caminos tomar o qué herramientas hacen falta para llegar hasta ahí. Yo creo que sí. es un diferencial súper grande. O sea, cuando no tenés muy claro hacia dónde vas, es muy difícil saber para qué lado tenés que doblar el manubrio, como quien dice. Sí, sí, 100% tal cual como lo decís así, 100%. Ver cien qué por ruta ciento tomar. Sí, ¿Qué sí, sí, estaciones de sí. servicio hay en el camino para hacer una pausa? Total. ¿Dónde para tomar un cafecito? Fundamental. Bueno, hablando de tomar Sí. cafecito, hoy tocó hacer una parada a tomar cafecito y hacer el vivo. ¿Qué Eh, más? no me encontraba en el lugar de siempre y bueno, acá Ujú. estamos. Por un Bueno, montón de pero tarde. sí, precioso, se te ve divino el lugar. Recomiendo, recomiendo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tengo que hacer un espacio de recomendación de cafetería. Vos desde allá de Maldonado y yo de acá de Sí, Montevideo. bueno, eso podemos así como recomendar si la gente quiere, obvio que se puede. El top 5 de la semana. Sí, total, está bueno, la ¿Cuántas semana está cafeterías buena. visitas por semana? No, acá soy como que siempre voy como a las mismas, ¿no? De repente dos, tres, capaz. Sí, Bien. sí, como que soy bastante habitual en las mismas. Yo soy más exploradora. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tampoco, o sea, acá bueno, llega un momento en que se acaban también, o sea, es que Sí. terminas haciendo un filtro y una selección al final. Tenés que venir a Montevideo. Sí, totalmente. Ahí sí hacemos recorrido de cafeterías. Re. Allá tengo algunas también que me gustan, pero me imagino que siempre están abriendo allá también, bueno, Sí, lugares sí, nuevos y sí. eso. Sí. Muchas cosas nuevas, mucho recambio. Mm. Nada, se ¿Qué mueve más? mucho el rubro. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿quién Bueno, convoca esta semana? viernes, acá estamos, viernes. Y bueno, lo que habíamos pensado un poco para este viernes, un poco pensando en esta idea de que Erickson decía siempre que gran parte de nuestra vida depende de nuestro inconsciente, ¿no? De nuestra mente inconsciente. Entonces la gente muchas veces se asustaba por esto, porque decían, ¿cómo? Si gran parte de lo que pasa en mi vida depende de mi inconsciente,
es como que en definitiva, No tengo control. qué control tengo sobre mi vida, ¿no? Entonces, bueno, lo que Erickson decía, no, no, en realidad es que, bueno, que cada cosa que lees, cada película que mirás que te inspira, que si lees un poema que te genera como un insight, cualquier cosa que tiene un impacto profundo en vos genera un cambio en tu mente inconsciente y en tus marcos de referencia y en cómo vas a percibir el mundo después. Total. Entonces, un poco la idea para este viernes era, bueno, que pudiéramos juntarnos tanto a compartir desde historias que nos hayan como motivado, libros, películas, lo que sea, que querramos compartir. Un poco por ahí era La el tema, consigna. la consigna secreta de este La viernes era consigna del, como, bueno, ver un poco por ahí. bueno, la consigna Yo, yo sé del que vos cuarto sos, viernes. sé que sos una gran lectora aparte. Eh, Mucho menos de lo que me gustaría, Ujú, pero sí, sí, sí. Hoy justo estuve haciendo un carrito de libros a comprar, que lo ujú, dejé en espera, pues dije, Camila, hay un par de libros que ya estamos leyendo, hasta que no se termine, tratemos de no incorporar más. ujú, Pero sí, creo que mucho, o sea, me gusta mucho lo que es la lectura y mucho lo que es el cine también. ujú, Y me he dado sí. cuenta, por lo menos, este año hubo algo que hice que me llamó mucho la atención, que fue compilar un poco, hacer una pequeña revisión de las películas que más, o que más he visto, que más me han gustado, que más siento que me han marcado. Y encontré que muchas de ellas tenían, o sea, tenían un patrón, ¿no? O sea, como que Ujú, las historias que contaban o los personajes, tipo, tenían más o menos el mismo nudo, como quien dice, y los personajes eran muy similares entre sí. Y me di cuenta que ese gustarme ese tipo de películas, sin haber sido consciente, me había condicionado en wow. determinadas áreas de mi forma de repente de vincularme. Y fue Ujú, como, wow, ok, o sea, esto que yo de repente lo sentía propio, qué tan propio es y en realidad de dónde viene. O sea, capaz que esta fascinación por este tipo de películas, hilos argumentales, me estaban tipo llevando a repetir esas mismas historias del cine, por decirlo de una forma, en mi vida cotidiana. Y era como tipo, bueno, pero quiero eso yo, o sea, me gusta sí, pero como algo de ficción, algo que veo y que me entretengo, o ujú. como algo que lo quiero para mi vida. Y fue un gran descubrimiento este año. O Qué sea, hacer esa interesante, pequeña revisión. qué interesante. Muy loco. Y bueno, y cuál sería, si querés obviamente, o cuál película podés No, decir que te marcó? Bueno, o alguna que quieras contar. no, hay una película que me gustó muchísimo, que Ujú. bueno, no viene de este... Puede ser vieja, ¿no? Obviamente Sí, también. No tiene por qué ser de esta época ni que hayamos visto este año. Pues es una película bueno, que realmente cuando la viste en ese momento haya hecho una diferencia en tu vida. es una que nunca supe cómo se pronuncia, así que Ujú, paciencia acá. De Big Kauna, ujú. No la que conozco, es, creo. ¿no? Yo la vi, me explotó la cabeza, me encantó. O sea, no me acuerdo muy bien, o sea, hace un año la volví a ver, pero son como tres personas que tienen que ir a cerrar un negocio. Entonces, Ujú, o sea, la película son esas tres personas en una sala de hotel tratando de definir las estrategias de negociación. Es una bomba. Y al final tiene todo un speech que está buenísimo, que creo que muchos lo conocemos por el video de Usa Protector Solar, ujú, pues todo un discurso que arranca como, bueno, usa protector solar, todo un montón de cosas. Y esa es la parte final de la peli. Y hay un momento que dice, al final la carrera es solo contra vos. ujú, Y ese momento, tipo, esa película fue como, wow, me encantó, me encanta. Sé que la vi, tipo, para mí fueron 10 minutos de película. Yo estaba esperando que siguiera porque estaba fascinada y era chiquita, tendría, no sé, adolescencia. Yo tenía ujú, 16, capaz que tenía menos. Y ujú, es una película que me gusta muchísimo. Y bueno, de las cosas que más me apasionan es el tema de negociar, ¿no? Hacer negociación. Así ujú. que Así que podés decir es que esta marca. fue una película que te marcó y que también que definió parte de lo que hiciste después. Sí, total, Ujú. totalmente, totalmente. Sí, 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 sin duda. Interesante. Viste, Sí, te sí. llevé libros a películas en 2,5. Ujú.
Sí, Cambio pero me real. gusta porque a mí las películas me encantan también. Yo soy muy del cine. Ahora menos porque me parece que no hay tanto buen contenido como había antes. Y bueno, como que me es más difícil en este momento encontrar un contenido que diga, bueno, Sí, me gusta. totalmente. Pero, pero creo que bueno, que eso, que 20 años para atrás, bueno, hay un montón de películas que realmente bueno, que fueron, que me marcaron. Efecto Total. Mariposa, por ejemplo. Sí, Efecto Mariposa es una, por ejemplo. sí, Que sí, sí. claro, en su momento también fuimos con un grupo de amigos a verla al cine. Y claro, y al principio veías la viste, el efecto mariposa, sí, Pero obvio. claro. Reiteradas Entonces, ocasiones. claro, exacto. Esta idea bueno, de intentar volver atrás para cambiar algo que hice y cómo esto nunca terminaba bien. En No. definitiva, siempre el desenlace volvía a darse quizás peor que como se había dado la primera vez. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con viaje en el tiempo siempre como que me ha llevado a pensar mucho en ese tipo de dinámicas y de Esa cosas, idea ¿no? también, ¿no? De que lo que sucede es lo que tenía que suceder, o sea, de todos los escenarios posibles, de las cosas que podían suceder, lo que sucedió era lo más favorable en esta idea de, bueno, haber ido hacia atrás, haber cambiado y que los desenlaces siempre sean catastróficos o peores. Sí, igual o Como, peor todavía, claro. claro, es tipo, Sí, bueno, sí, en realidad lo que sucedió fue el mejor de los escenarios, o sea, dentro de sí, todas las posibilidades es sí, lo más beneficioso. sí, Muy sí. loco. Entonces, esa fue una, por ejemplo, que me marcó y obviamente que si bien, bueno, no es que vivo pensando en viajes en el tiempo, bueno, en parte sabemos que a veces cuando uno modifica, en definitiva, un recuerdo, la percepción que tiene sobre algo, en realidad cambia todo el marco de referencia, ¿no? Entonces, sí, como esta idea de que, bueno, algunas cosas, no en la ficción, pero sí, no es que cambia el destino, pero sí cambia la percepción que tenemos Sí. sobre el mundo. Y esto es muy tangible siempre. Entonces, esta es una, bueno, la otra obviamente, Matrix. Ni que hablar. ¿Viste la última? Vi la última también, sí, sí, sí. Vi la última y creo bueno, que fuimos de una generación que llegó a pensar en algún momento que incluso que podríamos estar conectados a una Matrix, ¿no? ¿No estamos? Bueno, por eso. ¿No lo estamos acaso? ¿Cómo definimos esa Matrix? Claro, bueno, creo que una Matrix literal como estaba como definida en la película, ¿no? Ujú. Esta idea que era lo más, bueno, realmente la vida que estoy viviendo será la que será mía, soy yo el que está viviendo esta experiencia, o será que mi mente está conectada a algún lado y mi cuerpo y yo solo estoy percibiendo algunas cosas que en realidad están como un poco digitadas. Entonces, esta también fue una película que, bueno, que en su momento fue como aparte también éramos adolescentes, ¿no? Sí, total, Sí. total, total. O sea, Recuerdo pensar que la vi muchísimas obviamente veces. más que, como siempre, más que ninguna de las otras, la primera, ¿no? Sí, 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 sin duda. Yo me acuerdo Este, que puedo decir que esa película fue la que me condicionó a estudiar todo lo que he estudiado y a enfocarme en lo que trabajo hoy en día. O sea que interesante. soy una apasionada de cuestionarme mucho sobre todo eso, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, cómo nos comunicamos, qué hacemos, o sea, todo ese mundo digital y demás, que realmente, o sea, fue un detonante. Esa Ujú. película fue un detonante. La vi muchísimas veces, me acuerdo que tuve, obviamente, creo como todos en el mundo, cuando estábamos en el liceo en esa época, los trabajos de filosofía. Sí. No, 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 yo creo que fue, gracias a eso salvé el año. Ujú. Pero sí, sin duda, esa peli para mí da para verla 2 millones de veces e interpretarla de 2 millones de maneras. Sí. Esto que traías un poco, ¿no? Bueno, estamos condicionados por un algo, o sea, nos está corriendo un programa que no es propio o cómo hacemos también para salir de ese programa, ¿no? Porque creo Ujú. que hoy en día estamos todos muy en piloto automático, y quieras o no, como hay cierto programa en el que estamos metidos y que no somos conscientes hasta que no ponemos un parate o hasta que no
nos empezamos a hacer preguntas, hasta que no nos cuestionamos, bueno, ¿esto tiene que ser así siempre o puede ser diferente? Que más allá de, bueno, programas técnicos de tecnología, bueno, ¿qué otro tipo de programas corre a través de nuestra cabeza, ¿no? Creencias y demás. Sí, 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 tal cual así. Creo que, bueno, creo que cuando uno es más chico, o por lo menos en mi caso fue así, ¿no? Me cuestionaba más algo, este tipo de cosas, ¿no? Ahora no es que no las cuestione, pero bueno, Va soltando. vas transitando las necesidades de la vida, no te podés parar a estar todo el tiempo pensando en esto. Pero sí, obviamente, esta idea de decir, bueno, ¿qué, sobre qué sí tengo el control si es que lo tengo sobre algo? Y Mm. bueno, porque siempre es un poco y un poco, ¿no? Creo que, a ver, los griegos hacían las mismas preguntas que nos estamos haciendo ahora, ¿no? Bueno, hasta dónde depende de nosotros y hasta dónde depende de una fuerza que es más grande, que me trasciende y que, bueno, que en gran parte es así. Entonces es como un poco el equilibrio entre el libre albedrío, que son las acciones que tengo que ir llevando a cabo, que tenemos que ir llevando a cabo, y bueno, y lo que no podemos controlar, es como no perdernos ni en un extremo ni en el En otro, el otro. ni en el otro, tal cual. ¿Qué libros estás leyendo ahora? ¿O qué Bueno, libro? ahora en este momento no estoy leyendo ninguno, pero en libros que me marcaron, sí tengo uno que también que lo leí en realidad lo leí por una historia real, que es la historia de un conocido, que bueno, que él tuvo un negocio muy importante, que bueno, que su negocio se fundió, estaba embargado, no, le quedaban, la historia es que le quedaban $200, todo lo que había aprendido, y bueno, y consiguió comprar un viaje a China cuando China empezaba recién a ser lo que es ahora, consiguió comprar un pasaje a China. Y bueno, y era una persona que tenía 45 años en ese momento, tampoco era un pibe, ¿no? No era Sí, lo ni una estaba recién persona, arrancando. claro, no estaba recién arrancando, al contrario, y tenía una familia atrás, o sea, un nivel de vida bastante elevado. Entonces, la historia es que, bueno, que él y su socio que estaban en la misma, o sea, que eran socios en el negocio ese que tenían, bueno, consiguieron un pasaje a China y se fueron, y en el camino fueron leyendo ¿Quién se llevó mi queso? Ay, lo Claro, tengo en casa desde que soy chiquitita, lo leí muchas veces. claro. Entonces, bueno, la historia es bueno, que ellos llegan a China y él, si bien ya no tenía su negocio en Uruguay, él durante muchos años tenía básicamente todos los contactos de venta de ropa en Brasil, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, negoció con fábricas en China para que ellos le hicieran la producción a cuenta, porque ellos no tenían para pagar nada, y los chinos accedieron, y bueno, y él ahí ganó lo que nunca había ganado, por ejemplo, que Ya está. fue muchísimo. Entonces, bueno, y por él, que yo era amigo de su hijo, terminé leyendo ese libro por esa historia. Y fue un libro que me gustó, porque en definitiva, bueno, hablaba de esto, de, bueno, qué hacer cuando, bueno, las puertas se cierran o el queso ya no está en el mismo lugar del laberinto, ¿no? ¿Qué hacemos si seguimos yendo una y otra vez al mismo lugar, a la misma puerta, Mm, al mismo cuarto de siempre, o buscamos nuevas alternativas? total. Entonces, bueno, un poco esta idea de qué hacer cuando se presentan situaciones que nos ponen un poco entre la espada y la pared, si somos capaces de adaptarnos al cambio o no. Entonces, fue un libro que me marcó porque obviamente además venía de una historia muy cercana para mí. Claro. Sabes Sí. que yo me acuerdo, ese libro también lo leí adolescente Ujú. y estaba ese y había otro, bueno, Padre Rico, Padre Pobre. Sí. Y yo me acuerdo también, o sea, un amigos de la familia, me acuerdo un verano, así tal cual, un verano, Ujú. asado en el este. Y claro, o sea, este amigo de la familia no paraba de hablar de ese libro. Una Ujú. persona sumamente exitosa, una carrera espectacular, la verdad que pasar muy bueno.
Y claro, a mí me daba pila de curiosidad, o sea, yo quería saber de ese libro, y era ese libro y quién se llevaba mi queso, los dos. Y claro, mis padres como muy reacios a todo eso, el único que le dejaron así como que les dio una entrada fue quien se ha llevado mi queso, que lo logré leer. Y no Ujú. hace muchos años conseguí Padre Rico, Padre Pobre, me lo devoré de punta a punta y yo pensaba, ¿cómo no leí este libro cuando tenía 14 años, que fue cuando tenía ganas de leerlo? Pero bueno, todo llega a su momento. Pero sí, Sí, esos dos libros, súper sí, súper sí. sí, sí, tal cual. ¿Y vos qué libro estás leyendo? Ay, ¿qué libro, qué libros? Bueno, ¿Cuál ¿qué querés que- libros? Porque dijiste que tenías ahí un par que estabas terminando, que estabas en Estoy, proceso. estoy con un par en lectura. Bueno, uno es la biografía de Leonardo da Vinci, Ujú. por Walter Isaacson, que me encanta cómo escribe. Y bueno, ya creo que es mi segundo libro de Da Vinci en cuanto a biografías. Me parece que es una figura súper interesante para leer, para estudiar, para acercarse. Y Ujú. después estoy leyendo otro que llegó tipo regalo de cumpleaños, que me genera fascinación total, que es La Torre y la Plaza, Ujú. que habla un poco de, bueno, esto de lo que son las redes sociales, más allá de lo que son las redes sociales, no esto que Mm. entendemos hoy como redes sociales de Facebook, Instagram y demás, sino las redes sociales que se construyen en torno a las personas directamente, ¿no? O sea, bueno, Ujú. desde los Illuminati, la masonería y demás, bueno, cómo esas redes sociales han ido condicionando determinadas estructuras dentro de la sociedad. Hermoso. Estoy en eso embargadísima, es un librazo de lo que tiene y el tamaño que tiene, así Así que es un libro que tiene muchas páginas. le, creo que es la lectura del verano casi, porque Wow, 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 sí, 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 sí. wow. Y voy a volver al primero, pero así después pasamos a este. Pero, y de Da Vinci, ya que es el segundo que has leído de Da Vinci, de todas las historias y de todo lo que se cuenta de Da Vinci, ¿qué es lo que más o hay alguna historia que te haya así dejado algo muy profundo? Eh, Mira, de lo que más me llamó la atención, que creo que cada esas cosas con las que uno resuena, ¿no? A veces, Ujú. con esto de que le costaba mucho terminar sus encargos. O sea, era como, le costaba muchísimo, o sea, los encargos que le llegaba, como de, bueno, no sé, en algún momento los voy a terminar, si los termino. Y me llamó muchísimo la atención, o sea, como siempre estuvo en ese, como reconociéndose a sí mismo que sí podía, pero al mismo tiempo cuando llega el momento de hacerlo, como que bueno, como que no lo terminaba, ¿no? Como no se embarcaba del todo en el proceso. Y fue como, wow, ok, se me dispararon como muchas preguntas hacia eso y también sobre mí misma, ¿no? Esa dualidad de, bueno, sí, yo esto superado, me encanta, lo sé hacer, lo quiero hacer, y en el momento que estás haciendo o procesándolo, eh, o sea, que no es por no saber hacerlo o por no querer hacerlo, sino esas barreras que uno de repente se pone, que es, bueno, pero capaz que no sé si lo voy a terminar, Ujú. ¿no? Como por un lado el perfeccionismo y por otro lado ese, bueno, ¿estaré lo suficientemente preparado o preparada para terminarlo? Esa dualidad, eso por ahí fue que me disparó y que fue de las cosas que más me llamó la atención, que no tenía esa idea de Da Vinci, pero Claro, y tiene total sentido por esta cosa de también de cuando vemos personajes así que fueron como tan importantes, porque bueno, Da Vinci, eso, hoy seguimos hablando de Da Vinci, ¿qué te pero parece? lo mismo pasa con deportistas, con músicos, con actores, con otro tipo de artistas, que, claro, siempre tiende a haber una idealización y tendemos a creer que las cosas no, como que no les cuestan en definitiva, ¿no? Como que Total. bueno, atrás de eso, atrás de la obra de Da Vinci hay un superhombre que en realidad, bueno, era casi que una Pero máquina que humano, iba y hacía lo que fuera que había que hacer, y bueno, y ahí estaba su obra. Es como que, claro, le sacamos la parte humana total. de atrás. Y a veces pasa eso, lo mismo bueno, ni que hablar con figuras más actuales, ¿no? Una vez de Jordan me llamó, que de Jordan hay mil historias, pero una que me llamó la atención fue cuando él deja el básquet por primera vez y se va a jugar béisbol Béisbol. cuando había fallecido su padre. Y claro, que era un tipo que era el mejor jugador de básquet del mundo en ese momento, lo había conseguido todo prácticamente. Y claro, y era el hazmerreír
Sí, del béisbol, del ¿no? béisbol, Entonces, total. entonces, cómo se puso en esa, como en ese lugar, en esa situación, y era el primero en llegar a la cancha, y cuando se iba, cuando todos se iban, él se quedaba con un entrenador de bateo, Mm, y él le decía al entrenador, y se decía a sí mismo, bueno, creo que vamos bien, que lo estoy logrando, y en realidad él tipo, tenía clarísimo que no iba bien, pero el punto es, no solo mostraba como cierta humanidad que obviamente no era lo que veías de Jordan en el día a día, sino que descubrías que, bueno, lo compasivo que podía llegar a ser consigo mismo y cómo se hablaba a sí mismo para conseguir los objetivos, que creo que después el 98% de los mortales nos tratamos peor en nuestro día, pésimo en nuestro día a día. Tipo, la mayoría no estamos en esas ligas ni hacemos ese tipo de cosas y nos tratamos horrible. pésimo. Y tipos que, bueno, que están ahí en la exigencia continua son capaces de tener ese tipo de compasión, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una historia de Jordan que que me súper así tocó en cuanto a lo que habitualmente creemos que es un poco como lo tuyo de Da Vinci. Creo que todos tipo somos a matar en muchísimos aspectos de la vida, ¿no? No porque algo nos En la, salga en la natural, mayoría. claro, o sea, no porque algo nos salga de forma natural y tengamos ese, como se dice, don, ¿no? Mm, Bueno, hay un montón de otras áreas que tipo, somos totalmente a matar, que no tenemos idea. Y vos sí, sabés que ahora cuando estabas hablando me preguntaba, bueno, ese ser compasivo, ¿no? Este lado compasivo que veíamos de Jordan, capaz que justamente lo que lo llevó a ser un gran profesional, o sea, capaz que no en el béisbol, pero sí en lo que es el básquetbol, o sea, capaz que si fuésemos un poco más compasivos con nosotros mismos, podríamos potenciarnos mucho más en diferentes áreas que lo que estamos haciendo cuando no, sí, en cómo nos sí, hablamos. sí, sí. Sí, y esta cosa de, obviamente que a veces también lo trasladamos mucho a nuestros iguales, ¿no? Esta cosa de, bueno, ni somos compasivos con nosotros, ni somos compasivos con el resto. A veces sí de la boca para afuera, pero bueno, pero en nuestra mente, que es como lo más importante a veces, ¿no? Que no es lo que se ve de nosotros, sino en definitiva, bueno, es como si pudiéramos funcionar todo el tiempo, como si nos estuvieran viendo o escuchando. Bueno, esa es como sería la forma correcta de funcionar, ¿no? Es decir, bueno, realmente estoy desarrollando una compasión, lo estoy haciendo de esta manera o estoy actuando de esta manera. Y es un trabajo del día a día esto, es como, wow. ¿Cómo nos hablamos? Bueno, un poco también lo que veíamos el viernes pasado, ¿no? Esto de, bueno, capaz que si cambio la forma en la que me hablo respecto a determinadas cosas, o sea, también puedo cambiar el resultado o mi sensación o mi encare a esas cosas. O sea, definir cómo me quiero hablar y qué resultados tiene esa forma de hablarme. O sea, Sí, si no me está funcionando esto, ¿no? Como quien se llama Miguel, bueno, si no te me está funcionando esto, vayamos por otro lado. sí, O sí, sea, sí, tal no cual. vayamos siempre de la misma manera si sabemos que el resultado que tenemos no es el que queremos o no es el que nos gusta. O sea, Sí, poder darnos el lugar a cambiar, a hacer las sí, cosas distintas. sí, 100% de acuerdo contigo. Bueno, ¿y otra película o historia? Ay, sabes que no sé ahora. Ujú. Quedé enganchada. ¿Con cuál? ¿O con qué? No, quedé enganchada con esto, ¿no? De, bueno, tratar de ser más compasivos con nosotros mismos y eso de que es, o sea, nunca le hablaríamos a un amigo como nos hablamos a Sí, nosotros mismos, sí, ¿no? sí, Entonces, bueno, tratar de ser un poco más amigos de nosotros y sí. acompañarnos, o sea, no empujarnos, sino que acompañarnos en los procesos. Y creo que eso ahí a veces yo a lo personal me olvido. Sí, sí, Me yo, olvido tal totalmente. cual, Es tal tipo, cual. che, Cami, acompañate, no te empujes, o sea, no es necesario. Ujú. Y cuando te propones hacer esto, ¿lo conseguís? Es difícil de sostener, ¿no? Esto Ujú. como el tema de los hábitos. Bueno, hacerlo un hábito, el hablarse bien o enfocarse de otra manera o tener otro encare de las cosas, bueno, amoldarse, ir acostumbrándose a hacerlo a diario, que como ir al gimnasio, lo mismo.
claro. día, de a poco, o sea, no saturarte un día con todo un montón de halagos y cosas espectaculares, porque también es una cosa de echarnos flores que es un montón, que después Sí, quedamos sí. No, tan hablo de cuando, claro, cuando digo esto hablo de una compasión real, ¿no? Como decir, claro, bueno, que es como también esta cosa de, bueno, exigirnos hacer las cosas, pero bueno, con un con cierto criterio, criterio. con Exacto, criterio. exacto, tal Y cual. sabiendo también que no vamos a cambiar todo el día a la mañana, o sea, es un proceso, Sí, 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 así. sí, Un sí, nuevo hábito a incorporar 2026. sí, sí. Bueno, otra, a mí yo tengo otra así que me tocó y es la historia de una de las historias que contaba Carlitos Páez, por ejemplo, bueno, cuando estaban en los Andes, ¿no? Cuando se había caído el avión y cómo en un momento él mirando la luna podía en cierto punto darse cuenta que sus padres en ese momento también estaban mirando la luna en Montevideo, ¿no? Y cómo eso se convirtió en un recurso. Entonces, claro, cuando hice la formación en experiencia somática, que Ujú. obviamente que lo que veías todo el tiempo era el trauma, los efectos del trauma, cómo el efecto que tiene el trauma en el cuerpo, cómo eso se activa, se desactiva, etcétera, etcétera. Una de las cosas importantes del trabajo con trauma era, bueno, decir, ¿dónde están los recursos de la persona, ¿no? Y cómo un recurso a veces puede ser cualquier cosa. Mm. Por ejemplo, esto, ¿no? La persona mirando la luna y realmente en ese momento conectando, o quizás a un nivel muchísimo más sutil, realmente conectándose con sus padres y pudiendo sentir que en ese momento sus padres estaban mirando la Para luna. él. Sí, Entonces, está, total. y cómo eso fue capaz de sostenerlo, ¿no? Y sostener para que pudieran pasar por todo el proceso que pasaron para después salir bueno, para salir de la montaña, ¿no? Este, esa fue otra historia así que me tocó bastante. Más allá de la historia de los Andes en sí, como dentro de la historia de los Andes, pequeñas historias personales que tienen que ver con este tipo O de, sea que el de viernes eventos. me quedé pensando en esto de las libretas, libretitas y dónde apuntamos y todo. Y me acordé de la historia y que la pude presenciar incluso. Mi bisabuelo llevaba registro de absolutamente todo. Ujú, Absolutamente todo, pero a nivel, por ejemplo, de, bueno, cuántos gramos de avena comía por día. Entonces tenía un registro y un conocimiento tan exacto de las cosas que él hacía, que él iba viendo, que podía ajustar y ajustarse él, o sea, saber cómo afectarse él para ajustarse según, bueno, si hoy, por ejemplo, tomé 15 minutos de sol y me sentí así, o tipo, si hoy comí, no sé, 20 gramos de avena, ya tenía todo, 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 todo registrado. Y creo que, sí, hasta hoy creo que andan las libretas por ahí de bueno, cómo conocernos nos permite también ir haciendo esas pequeñas modificaciones para ver cómo variamos, ¿no? Cómo cambiamos, qué nos hace diferentes. ujú. Y eso yo me acuerdo de tipo, siempre de chica escuchaba, ¿no? Porque el abuelo anota todo, está loco, todo tiene anotado, todo numeritos, todo esto. Y de verlo yo, me acuerdo un día tal cual, un domingo, que habíamos ido tipo post almuerzo, allá con su libretita, con su lapicito, todo detallado. Y creo que eso tipo me quedó grabado, pero así porque es como digo, ta, yo con todas mis libretas, ta, es algo que heredé, Wow, directamente, algo que heredé. qué Pero tesoro y qué tesoro que obviamente que todavía estén esas libretas, ¿no? total. Porque quién sabe, bueno, y las has así leído. No sé dónde quedaron ahora. Sé Ujú. que la última vez que las vi en un baúl con todo un montón de cosas. No me acuerdo ahora dónde están. Pero sí soy muy curiosa de cuando encuentro cosas de la familia y eso, ir a chusmear, ver, tratar de conocer qué pensaban, qué sentían, o sea, qué estaban haciendo, en qué fechas. O sea, me da muchísima curiosidad, muchísima curiosidad. Divino. Quedaron menos cosas de las que quería, de las que quisiera,
Ujú. Pero O las justas, las quizás, justas, lo ¿no? suficiente. Las suficientes. Hasta acá está bien que conozcas. Sí, sí, sí. Es como también el equilibrio entre que después no sea una carga todo lo que queda y, ¿no? Como esa gente Sí. que a veces arrastra cosas de generaciones y generaciones de cosas porque una cosa es si yo me quedo con algo que atesoro en definitiva, Mm. como estas libretas, pero a veces es como esa idea de que tengo que quedarme con esto y cuidarlo y hay que mantenerlo y la Sí. familia y el legado de la familia y al final se Soltemos convierte, un poco. se convierte en una valija llena de cosas que bueno, que en realidad No quizás no deja tienen lugar a nada, más quizás nada. no dejan ni dejan lugar y quizás no tienen nada que ver conmigo, ¿no? En ese momento. Sí. O de libros, estuve Ujú, buscando hoy parte de mi carrito de compras. Era un poco como un manual de museos, o sea, de los ujú. museos del mundo. Y en esto, ¿no? De atesorar y de guardar historias y de guardar tipo, tradición y todo, es algo que me fascina, o sea, poder ver cómo hemos traducido nuestro entorno, nuestro universo, ¿no? A través de lo que sea artístico, más allá de sea pintura, escultura, lo que fuere, y cómo se preserva y ese sentimiento de conservar que tenemos, ¿no? De bueno, esto es lo que hemos sido. Sí, y a veces es como la referencia más real y directa de lo que hemos sido, ¿no? Si bien obviamente cada como momento histórico tiene como a veces su estilo, bueno, es como la referencia más clara, creo, por lo menos de los lugares por los que hemos pasado. Sí, voy a ver, capaz que ese libro lo sumo a las lecturas de verano. Ujú. Voy alternando entre uno y otro. Sí. León, hoy tengo que contarte algo que Sí. mi batería Ujú, está comiéndose a pasos agigantados. ujú, Arranqué con 50 y estoy en 15. ujú. Bueno, entonces cuando quieras, Por lo vamos que hasta, dale. capaz que hacemos un redondeo, pero no te van a quedar tipo dura ahí hablando y con, con la Obvio. boca abierta No, en el me vivo. parece, me parece mejor y bueno. Este, y bueno, pero podemos de última después como retomar este espacio y decir, bueno, Sí, seguir compartiendo historias bueno, que tengan así, que hayan tenido significado sobre todo. que nos hayan ido disparando, que nos Sí, hayan ido formando, como quien dice. sí, 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 sí. Así que bueno, anda Bueno, tranqui así no te quedas seca ahora. no, creo que me da para decir un par de cositas más. Nada, esto es el cuarto viernes que aprendemos, que creo que es un Cuarto éxito. viernes. Pasó Sí. un mes, así como quien no quiere. Y bueno, diciembre con muchas ideas y con ganas de seguir compartiendo. Así que nada, gracias por el espacio y por las ideas. Gracias a vos también bueno, también por abrir el espacio, porque en definitiva, bueno, somos los dos y eso está bueno. Nos vamos pensando ideas para la semana que viene. Yo los otros días te tiré una por Instagram o por Mm, WhatsApp, ya no me acuerdo, mm. de esto de qué hacemos mientras que nos cantan feliz cumpleaños y no Sí, morir en la desesperación de cuando te celebran. sí. Que nada, me parece algo gracioso, pero al mismo tiempo esa situación, ¿no? En la que cuando uno es celebrado, o sea, Mm, lo difícil a veces, por lo menos a mí, de recibir ese cariño, o esa que quedo ahí que, tipo, bueno, cuando terminan de cantar, quiero, no sí, sé, la incomodidad de pasar por ahí. la incomodidad de que te Sí, canten feliz cumpleaños 3 minutos y vos tipo, sí, 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 sí. ¿qué nos pasa internamente? ¿Por qué no podemos Creo que sumarlo es, como si creo, fuese? creo que es un tema de signos, ¿sabes? Que es un tema de... ¿Sí? Porque en base a que me dijiste, a que me hiciste ese comentario, le pregunté a dos, tres agis más que tengo cerca y me dijeron un poco lo mismo. Entonces, estoy llegando a la conclusión de que es un tema de signo. Perfecto, perfecto. Que Lo tomo y lo igual acepto. no quiere decir que no se pueda ver, bueno, qué hacer o posibles soluciones. No sé si es algo a lo que buscar la solución, pero La posible solución es armar un trencito mientras que te canta, entonces ya no mm, quedas tan pintado ahí, tipo. sí, pero sí, tal cual. Bueno, tiro esa idea. Sé que Mm, capaz que no llegamos a mucho más, pero bueno, mm, la incomodidad de sí, ser celebrado.
Sí, sí. Bueno, ahora sí te dejo beso gigante y Dale. estamos hablando para el viernes que viene. Dale, estamos en contacto y bueno, buen viernes ahora y buen fin de. Igualmente, besito. Gracias, beso.